¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también del canal de YouTube del ABP, Animación Bíblica de la Pastoral. Te pone ABP Jujuy y allí le va a salir también el programa. Estamos celebrando este fin de semana el día de Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Una solemnidad muy importante en la vida de la Iglesia, porque celebramos lo que es el centro de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía. La procesión de Corpus Christi es la procesión más importante del año, porque no sacamos una imagen a las calles de nuestras ciudades, sino que sacamos la custodia, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es el mismo Cristo que pasa por nuestras calles. Es el mismo Cristo a quien vamos a adorar, a suplicar, a agradecer. Así que la fiesta de Corpus es una fiesta central para la vida de la Iglesia. Y el texto que nos propone la liturgia para este domingo es el texto del capítulo 6 de San Juan. Un capítulo riquísimo. Es decir, hay que entender el Evangelio de San Juan como el Evangelio que de alguna manera hace como la reflexión teológica de lo que los otros evangelios ya narraron. En los evangelios sinópticos tenemos la narración de la institución de la Eucaristía, de lo que llamamos comúnmente la última cena. Pero en el Evangelio de San Juan no tenemos la narración de la última cena, pero sí tenemos toda una catequesis sobre la Eucaristía que está en el capítulo 6 de San Juan. Y San Juan es un evangelio que trabaja mucho con los símbolos. La luz, el agua, el pan, la sangre, la unción, son los signos sacramentales, porque en el Evangelio de Juan encontramos algo así como la catequesis que se daba a las primeras comunidades cristianas, sobre todo a las comunidades de San Juan, podríamos decir, a aquellas comunidades que él evangelizó. El capítulo 6 es un capítulo muy lindo de San Juan, que comienza con el gran signo, uno de los 7 signos que plantea San Juan, que es el signo de la multiplicación de los panes. Si usted va al Evangelio de San Juan y abre en el capítulo 6, verá cómo el título, el título no es parte del texto, el título está puesto por los que traducen la Biblia, le ponen títulos como para guiarnos en la lectura. Y el título es: Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. En otras Biblias posiblemente ponga la multiplicación de los panes. De la multiplicación de los panes tenemos 6 textos en los evangelios. En este texto de San Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, comienza con la multiplicación de los panes, de los 5 panes y 2 pescados, y luego viene
un pequeño texto en donde hay otro signo que es Jesús caminando sobre el mar. Una vez que Jesús llega a Cafarnaúm, es en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm, como lo señala en el versículo 59 del capítulo 6, dice: Jesús dijo todo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. O sea, todo lo que es el discurso del pan de vida, que comienza en el versículo 22 y termina prácticamente en el final del capítulo 6, ¿no? Todo ese gran discurso es el discurso del pan de vida, el discurso de la Eucaristía, que es una gran catequesis sobre precisamente qué es la Eucaristía para el cristiano. A nosotros nos toca comentar este domingo, o este fin de semana, la última parte de este discurso, que es una parte en donde los que escuchan comienzan a inquietarse con las palabras de Jesús, comienzan a sentirse molestos con lo que Jesús dice. El realismo con el cual Jesús habla y presenta esto de comer su carne, beber su sangre, es un realismo tal que produce rechazo, hasta el punto que, y esto es interesante saberlo, hasta el punto de que muchos comienzan a irse. Y Jesús les llega a preguntar a los discípulos: ¿ustedes también si quieren ir? Y es donde Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De modo que lo que vamos a comentar, a leer y comentar, es la parte crítica, diríamos así, de este gran discurso sobre la Eucaristía. El momento en donde las palabras de Jesús producen cierto resquemor, cierto sobresalto, cierto rechazo, ¿no? Porque parecen demasiado crudas, ¿no? Demasiado realistas, podríamos decir. Tenemos que leer entonces capítulo 6, versículos 51 en adelante. 6, 51 en adelante. Jesús añadió: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿A qué hace referencia esta frase de Jesús? A lo que anteriormente viene diciendo sobre el pan bajado del cielo, que era el maná. Los judíos entendían esto del pan bajado del cielo, porque en la tradición judía está el tema del maná, ese alimento que los judíos comieron en el desierto y era un pan bajado del cielo. Dios nos lo dio, ¿no? Maná, el manú significaba ¿qué es esto? Que nos ha de alguna manera llovido del cielo, que el maná era como una especie de rocío que al solidificarse era como un pan para comer. Un fenómeno propio del desierto que produce con la condensación del rocío este fenómeno. Entonces, Jesús viene hablando del maná. Dice, mi padre les dio, o Moisés, mejor dicho, les dio pan del cielo, pero el verdadero pan del cielo soy yo. Jesús está haciendo la comparación con el maná. Fíjense, por ejemplo,
en el versículo 31. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. En ese contexto Jesús dice lo que hemos leído en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es decir, ¿quién es ese pan dado por Dios? Es Jesús. ¿Quién es el que alimenta? Porque el pan es alimento. ¿Quién es el que alimenta nuestra vida? Es Jesús. Y dice, yo soy el pan vivo. ¿Por qué dice pan vivo? Porque el pan que comieron en el desierto es un pan que lo comieron y murieron igual. Es decir, no es un pan que da una vida para siempre. Lo dice también Jesús anteriormente, ¿no? Ustedes comieron el pan en el desierto y murieron. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice. Por eso dice, yo soy el pan vivo. ¿Qué quiere decir? Yo soy ese pan que si lo comen no van a morir, porque es un pan vivo, es un pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Lo dice expresamente Jesús. El que coma de este pan que soy yo, yo soy el pan vivo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, y aquí es donde la cosa se pone un poco más densa, podríamos decir, para los que están escuchando. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Qué se entiende con carne en el lenguaje judío? Porque nosotros escuchamos la palabra carne y nos imaginamos un bife, más o menos. Cuando en hebreo se dice carne, en griego sarx, ¿no? ¿Qué significa? La carne es, digamos, la misma persona en su debilidad humana, en su humanidad. Pero esa carne de Jesús, esa humanidad de Jesús que comemos, esa humanidad unida a la divinidad, es el cuerpo de Cristo resucitado. Mi carne para la vida del mundo es el cuerpo de Jesús resucitado, transformado por la resurrección, que se transforma en nuestro alimento para la vida del mundo. Es decir, para que el que coma no muera, sino que tenga una vida eterna, una vida que traspasa la muerte. Esta frase produce resquemor, produce rechazo. Dice el texto, versículo 52, los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Esto no va, está medio mal de la cabeza, ¿no? ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Fíjense que la pregunta es una pregunta que expresa un rechazo a lo que Jesús está diciendo. De modo que Jesús, si hubieran interpretado mal, tendría que decirles, bueno, a ver, no me interpreten mal, lo que yo quiero decir es tal cosa. Sin embargo, Jesús
reafirma el realismo de sus palabras. Digamos, Jesús no endulza lo que había dicho, no se desdice de lo que dijo, no dice, no, ustedes han entendido mal, tienen que entenderlo de esta otra manera. No, fíjense lo que dice Jesús. Jesús les contestó: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. En griego hay dos verbos para indicar el comer, el acto de comer. Un verbo es esthio y el otro verbo es trogein. Esthio es comer, digamos, como puedo, qué sé yo, tomar una sopa, comer unos tallarines, ¿no? En cambio, el verbo trogein es un verbo que indica más el acto de la masticación, ¿no? Cuando yo como una sopa, unos tallarines, no mastico tanto. En cambio, si como un asado y tengo que masticar, trogein es ese acto de masticación. Cuando Jesús dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no usa el verbo esthio, usa el verbo trogein. O sea que le añade realismo a lo que estaba diciendo, frente a lo cual los judíos se pusieron medio inquietos. Este verbo trogein que usa Jesús es un verbo de un gran realismo, hay que masticar, comer, ¿no? Si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Y añade, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hacemos una pausa, ya regresamos. Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Estábamos comentando el versículo 54, ¿no?, del capítulo 6 de San Juan. Ya sabe usted que puede bajar el programa o verlo en su computadora, en su teléfono móvil, desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco. También en el canal de ABP Jujuy, Animación Bíblica de la Pastoral Jujuy, ¿no? ABP Jujuy. Ahí también puede tener el programa. Versículo 54, lo volvemos a leer para interiorizarlo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Fíjese que no dice tendrá vida eterna, lo dice en presente. Quiere decir que el que comulga ya ahora ya ahora comienza a vivir una vida que es para siempre. ¿Y cuál es esa vida para siempre? Es la unión con Jesús, la unión con Dios. Es una unión en el amor que no va a poder destruir ni siquiera la muerte. Porque la vida eterna es esa vida de eterna comunión con Dios.
se produce entre Jesús y el que comulga una unión tan profunda que es indestructible. La muerte no la puede romper. Por eso, de hecho, el último sacramento que hay que darle a los enfermos o a los que están por fallecer es la comunión, porque es el viático, el pan para el último viaje. Pero mientras vamos caminando en la vida, por eso comulgamos caminando, mientras vamos caminando nos vamos alimentando de ese pan que es un pan de vida eterna, que ya la tenemos. Al comulgar ya vamos de alguna manera sembrando vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, además, en el último día resucitará, porque va sembrando resurrección, porque lo que comemos es la carne y la sangre de Cristo resucitado, en una misteriosa comunión, común unión con Jesús. Porque mi carne, fíjese que Jesús reafirma y pone mucho más acento en lo que dice. Es decir, ustedes no han interpretado mal, están interpretando bien. Los que se habían escandalizado con lo que Jesús dice. Jesús reafirma, no le quita fuerza. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí hay otro acento y otro detalle que lo vamos a ver ampliado, podríamos decir, en el capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid y los sarmientos. Allí en ese capítulo 15 de San Juan hay una palabra que se repite muchas veces, que es la palabra permanecer. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, hay como una mutua compenetración entre Jesús y los que comulgan. El que comulga permanece en Jesús y Jesús permanece en él. Se produce una asimilación, una verdadera compenetración de uno en el otro. Espero no se escandalicen con lo que voy a decir. Es una unión mucho más profunda que la unión de los esposos, que en el acto esponsal se hacen una sola carne, como una sola persona por el amor. Ya no son dos, sino una sola carne, dice el texto bíblico. Bueno, acá podríamos decir más o menos lo mismo, entre que el que comulga y Jesús se produce una unión, que hay una compenetración, permanece en mí y yo en él. Hay como una mutua asimilación, con una diferencia que hace notar muy bien San Agustín. San Agustín dice: lo superior asimila lo inferior. El hombre asimila el pan y el pan se convierte en su cuerpo. El hombre asimila la carne que come o la verdura, lo que sea, lo asimila. Lo superior asimila lo inferior. En la Eucaristía, el que asimila es Jesús, porque Él es superior a nosotros. Lo superior asimila lo inferior.
En la Eucaristía Jesús nos asimila a Él, de manera que cuando comulgamos nos cristificamos. Por eso dice, permanece en mí y yo en Él. Jesús es el que nos va asimilando, nos vamos cristificando. Y dice, así como yo vivo por el Padre, que tiene vida y me ha enviado, también el que me coma vivirá por mí. Este por mí tiene un doble significado. Vivirá por mí porque yo le doy vida. Es una vida eterna, una vida que traspasa las murallas de la muerte. Vivirá por mí. Pero también significa este por en función de mí, para mí. El que me come vivirá por mí. San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y todo lo que hacemos, lo que vivimos es para Él, en función de Él, para agradarlo a Él. Vivimos por Él, para Él, con Él. El que me come vivirá por mí. Y reafirma lo que ya decía en el versículo 51, ¿no? Aquí lo repite. El estilo de San Juan es un estilo, como ya lo hemos dicho, un estilo caracol. Va como repitiendo las mismas ideas, pero de una manera cada vez más profunda. Dice, este pan es el que ha bajado del cielo. Es decir, Él, su carne, su sangre. Este pan es el que ha bajado del cielo. No como aquel pan que comieron sus padres y murieron. El maná es un pan que comieron pero murieron después. En cambio, el que coma de este pan, dice, vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. La vida que Jesús nos da en la Eucaristía es una vida que es para siempre. Es un alimento tan importante en la vida cristiana que hay muchas situaciones en la vida de los santos en que hay santos que han vivido de la Eucaristía, que prácticamente no se alimentaban con ninguna otra cosa. Se ha dado esto en la vida de algunos santos. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué importancia extraordinaria tiene la Eucaristía, la misa, para la vida del cristiano? Yo les quiero leer, para terminar, un texto del cardenal Nguyen Van Tuan, un cardenal vietnamita que estuvo preso de los comunistas durante 13 años. Y él relata algo muy bonito, se los leo. Cuando en 1975 me metieron en la cárcel, se abrió camino dentro de mí una pregunta angustiosa. ¿Podré seguir celebrando la Eucaristía? Fue la misma pregunta que más tarde me hicieron los fieles en cuanto me vieron. Me preguntaron, ¿ha podido celebrar la Santa Misa? ¿Cuántas veces me acordé de la frase de los mártires de Abilene en el siglo IV que decían, sine dominico non possumus, no podemos vivir sin la celebración de la Eucaristía? Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes. Les puse,
Por favor, envíenme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con esta etiqueta: medicina contra el dolor de estómago, y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó: ¿le duele el estómago? Sí, respondí. Aquí tiene una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice Ignacio de Antioquía. Qué cosa tan hermosa. Este cardenal, obispo en Vietnam, detenido, preso, celebraba la misa ocultamente en su celda con 3 gotitas de vino y una gota de agua en la palma de la mano y una pequeña hostia que le habían mandado. Y ahí celebraba la misa. Ojalá que recuperemos para nosotros, para nuestra vida cristiana, la centralidad de la Eucaristía. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.